bendiciendo a cada uno de los hermanos y a aquellos que no pudieron venir. Padre, por favor, también provéelos, porque tú sabes que necesitamos de ti. Dándote gracias, bendito Dios, te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. ¡Aleluya! Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Le bendiga en esta noche, hermano. Lo que el hermano acaba de decir, diría el vocero de Fox, es que a veces podemos usar ciertas ilustraciones de la Biblia, figuras, hermanos, para hablar acerca de algunos temas. Por ejemplo, el tabernáculo de Moisés tenía tres niveles. ¿Cuáles eran, hermano? Nivel atrio, nivel santo y nivel santísimo. Entonces ahí vemos que hay un nivel, vamos a decir así, como que si alguien tuviera de calificación un 6 o un 7, ¿verdad? En el nivel atrio. Pero ya cuando tiene un 8 y un 9 es el nivel santo. Y cuando tiene 10, hermanos, es nivel santísimo, nivel lugar santísimo. ¿Por qué? Porque en el atrio, hermanos, podía entrar la muchedumbre. El pueblo de Israel ahí se agolpaba para llevar sus sacrificios en el nivel atrio. Pero en el lugar santo, hermanos, solo entraban los sacerdotes. Pero en el lugar santísimo nada más entraba uno. ¿Quién era? El sumo sacerdote. Entonces, hermanos, eso quiere decir que muchos, vamos a hablar así en términos mexicanos, el montón, los del montón, vamos a llamar, los del montón, pues se la pasan en el atrio. Pero los que llegan, hermanos, a servir al Señor y ya pasan a otro nivel, llegan a ser sacerdotes del Señor. Pero, hermanos, los que buscan a Dios de corazón y que logran, hermanos, desarrollarse, entonces esos llegan a entrar al nivel del lugar santísimo. Yo quiero hoy, hermanos, continuar con el tema que hemos estado hablando estos días, que es el tema de la administración de las ovejas. Y entonces una de las cosas que estamos viendo, hermanos, es Ezequiel capítulo 34, verso 4, lo que nos dice es que, hermanos, el pastor debe, ahorita la vamos a ver ahí, el pastor debe fortalecer las débiles. Y el miércoles hablábamos de ese tema, fortaleciéndola, ministrando fortaleza.
hoy vamos a ministrar sanidad, hermano. ¿Sí? Lo que dice la Biblia aquí, hermanos, ni curasteis la enferma. Entonces, ya platicamos, ¿verdad? Que el pastor, como pastor, debe enfocarse a las ovejas. El evangelista, ¿a qué se va a enfocar, hermano? ¿El evangelista a qué se va a enfocar? A la gente inconversa. Los apóstoles a capacitar a los pastores. Los profetas a llevar palabra y recordarle al pueblo, hermanos, todo lo que el Señor dice en su palabra para que no se aparte de él. Y los maestros, hermanos, se encargan, ¿verdad?, de enseñar cosas profundas de la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a ministrar sanidad. El Señor dice, hermanos, aquí en Ezequiel 34, verso 4, ni curasteis la enferma. Gracias, hermano. Muchas gracias. Entonces, hoy yo quiero hacer lo que el Señor nos pide, que es curar la enferma. Yo no sé, pero muchas veces vemos gente que normal, ¿verdad? Pero no sabemos que traen enfermedades, que traen heridas. Y pueden ser heridas en el alma, ¿no? Pueden ser heridas en su mente, en su corazón. Entonces yo quiero hoy que escuchemos la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, esta noche, Señor, yo te pido que me des palabra tuya, que venga, Señor, a edificar, que venga a consolar, que venga, Señor, a curar, que venga, Dios mío, a exhortar también, pero que traiga, Señor, medicina en el nombre de Jesús. Que mientras hablo tu palabra, Señor, tu iglesia vaya recibiendo, Dios mío, ministración tuya. La iglesia, Señor, las ovejas vayan recibiendo, Señor, sanidad, salud, curación, Señor, en sus vidas, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, en sus recuerdos, en sus memorias, en sus pensamientos, en su corazón, Señor. Te suplico, Padre, que tu palabra, Señor mío, se cumpla en esta noche en cada vida. Te suplico, Señor, que me des una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Que me des, Señor, revelación y sabiduría de parte tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces la Biblia, hermanos, dice que debemos curar la enferma. Pero también la Biblia al día, esta es otra versión que no dice ni curasteis la enferma, sino dice no cuidáis de la enferma. Entonces, cuando se habla de curar, se habla también de cuidar, ¿verdad? Cuando alguien está enfermo y se le está aplicando una medicina o se le está haciendo alguna curación, hay que estar cuidándolo. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué se cuida a una persona enferma si tiene una herida? Para que no se vaya a inflamar, y aparte que no se vaya a inflamar, no se vaya a infectar. Entonces, hermanos, dice luego acá la Biblia Yuneman, dice que no solamente es curar, cuidar, sino también es alimentar. Ahí dice, y lo enfermo no alimentaste. Entonces tenemos que alimentar, hermanos, nosotros las ovejas. ¿Ok? Y luego dice, no se han preocupado de la que estaba enferma. Entonces hoy, hermanos, estamos con el propósito no solamente de preocuparnos. La palabra curación dice que es la acción y el efecto de curar, pero no solamente de curar, hermanos, sino también de curarse. O sea, que en esto, hermanos, hay que querer ser sano, porque hay mucha gente, ¿verdad?, que se enferma, pero que no quiere ser sano.
¿Alguna vez usted se ha enfermado y no quiere ir al doctor? Porque le dicen, es que te tienen que inyectar. Yo no me inyecto. Algunos no quieren curarse, entonces la palabra curación dice que tiene que ver con acción y efecto de curar, pero también de curarse, de tener la voluntad. Y luego de eso, también la palabra curar viene de ahí viene la palabra médico, restaurar, dice. Y restaurar, hermanos, es recuperar o recobrar, reparar. Fíjese que también aquí tiene que ver con la palabra renovar. Y acuérdense que este año es el año del renuevo. Y dice, o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Entonces el Señor nos quiere restaurar, nos quiere volver otra vez al estado espiritual en el que estábamos al principio. Cuando un niño nace, hermano, ustedes han visto los niños, vieron a mi nieta ahorita, pura risa, pura alegría, grita, brinca en las piernas de los papás. ¿Qué pasó con nosotros? Con el paso del tiempo empezamos a envejecer o empezamos a crecer, pues, y cuando venimos a ver empezamos a volvernos amargos, enojones, melancólicos, y empezamos, ya no vemos la vida, ¿verdad?, como cuando éramos niños. Entonces, hermanos, Dios quiere regresarnos al estado que antes teníamos. Curar, entonces, es sanar, pero también es sanear, dice. Entonces, sanear es afianzar o asegurar la reparación o satisfacción del daño que puede sobrevenir. Reparar o remediar algo, dice. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Curar, hermanos, es sanar a alguien. Reparar mire, a mí me llamó la atención lo que dice el diccionario, que es restaurar el altar. ¿Y cuál es el altar, hermanos, en nuestra vida? ¿Cuál es el altar? Porque del corazón es donde sale, hermanos, lo bueno o lo malo. Entonces es importante que se restaure el altar, que se repare. Ok, nada más esos dos puntos anótenlos, porque lo demás me parece que ok. Pero cuando alguien se enferma, es alguien que se ha gastado, que se ha desgastado, que está débil, que está enfermo, que está afligido, ¿sí? Que también está angustiado. Ahí en esa palabra que se llama, que es la palabra jalá, que es del diccionario, perdón, del hebreo. En el diccionario Strong dice que tiene que ver con desalentarse, con enfermarse, con enflaquecer, con herir. Tiene que ver con herida. Acá está. Bueno, estoy explicando de dónde viene todo eso de que hay que curar la herida. ¿Qué es curar? Remendar. ¿Qué es curar? ¿Qué dijimos? ¿Y qué más? Sanar, renovar, ok, restaurar. ¿Qué es enfermarse? Desgastarse, afligirse. Es algo doloroso, es enflaquecer. Bueno, vamos entonces a ver acá. El diccionario Chávez dice que es enfermarse, condolecerse por algo, es decir, estarse doliendo por algo que no necesariamente es físico, sino que es algo emocional o sentimental. ¿Entienden? Por ejemplo, alguien a que en la infancia lo hayan tratado muy mal, puede ser que pase toda la vida con esa herida en su corazón o en su pensamiento y le sangre cada vez que alguien lo maltrata.
por decir así, un esposo que maltrata a una mujer que sus papás la maltrataban de pequeña. Esa mujer se va a defender como una fiera, porque dice, yo ya no quiero que me sigan maltratando como a... Trae una herida en ella. ¿Me estoy explicando, hermano? Trae una herida. No sé si han visto esos casos de aquellos que levantan animalitos de la calle, perdónenme la mala comparación, ¿verdad? De un perrito. Se le quiere acercar a alguien al perro, pero como ya lo maltrataban, lo golpeaban, lo pateaban, le daban de palazos, le tiraban piedras, el perrito cuando ve que se acerca el que lo quiere ayudar, ¿qué hace? Y le pela los dientes y trata de morderlos y se le acerca. O sea, entonces, ¿qué pasa cuando una persona en el hogar, específicamente hablando, ¿verdad? La mujer maltrata con palabras al marido y no sabe o no le importa si ha sufrido desde pequeño, si fue lastimado, si fue herido por sus padres, y lo único que hace es, hermano, volverle a abrir la herida, porque esa persona está respirando por la herida. Bueno, está sufriendo. Y nosotros, para nosotros podría ser algo risible, algo que pero no, hermanos, hay gente, incluso en las iglesias, incluso ahí donde usted está sentado, hay una persona que puede tener heridas. O sea, usted pues se duele de algo, siente dolor o remordimiento, estar débil, estar exhausto, estar afligido o estar entristecido. Todo eso tiene que ver con la enfermedad, porque la enfermedad a la cual voy a hablar, hermanos, no solamente la enfermedad física, sino una enfermedad, hermanos, que ¿sabían ustedes que cuando se enferma el alma, o sea, los sentimientos, las emociones, nosotros nos podemos enfermar también físicamente? Está comprobado que hay enfermedades que no son, hermanos, físicas, sino que son enfermedades del alma. Y entonces el doctor dice, usted no tiene nada, usted está sano. Usted lo que requiere, lo que necesita es arreglar sus problemas. Ok, algunos los mandan de vacaciones a descansar. Aunque si se descansan no comen porque viven al día, ¿verdad? Pero a otros le dicen, vaya con un psicólogo. Y dice, pues si no estoy loco. No, el psicólogo no es para los locos, tampoco el psiquiatra. ¿No? El psicólogo es para atender algunos asuntos de la conducta, por qué se conduce de esa manera, ¿verdad? Y el psiquiatra lo que hace es atender asuntos ya físicamente, le da medicamentos. Eso yo no soy experto en eso. Entonces yo creo que hoy, hermanos, ha llegado el tiempo de curarnos. El tiempo de que ya no sigamos, hermanos, con las heridas en nuestra vida. Dice Eclesiastés 3:3 en la Biblia Nácar Colunga. Dice, hay tiempo de herir. O sea, hubo un tiempo, hermanos, en el que se hizo una herida en la vida de usted. ¿Cuál herida? ¿Cuál puede ser esa herida? Dígame algo, hermanos, que usted crea que produce una herida en nuestras vidas, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud. El maltrato, un padre maltratador, una madre que también maltrataba con palabras, con insultos. Porque a veces el maltrato, hermano, no es agarrar a golpes a otra persona. Maltratar a una persona y herirle, hermanos, tiene que ver, hermanos, ¿tiene que ver con qué? Con insultar, con maltratar. Eso produce heridas.
Entonces hubo un tiempo en que se hicieron heridas en nosotros. Y si esas heridas las hemos ido dejando, hermanos, ahí a la deriva y no las hemos atendido, entonces se va a cumplir lo que dice la Biblia, que no hay ninguna cosa sana en nosotros, sino solamente podrida llaga. ¿Me está entendiendo? La gente que usted ve que es brava en la calle o en la casa, esas personas lo que tienen son heridas. Lo que tienen son heridas. Entonces hubo un tiempo en que se hirió a esa persona, pero este es el tiempo en el que el Señor quiere, hermanos, curar, porque hay tiempo para todo. Ahora depende de nosotros que querramos ser curados. ¿Cuántos quieren ser curados? Dice la Biblia que en Job 5:18, porque Él es quien hace la llaga. O, si usted quiere verlo de otra manera, Dios es el que permite que se hagan ciertas llagas en nuestra vida, como en el caso de Job. Dios permitió que el diablo, que el Señor lo reprenda, hermanos, haya herido la vida de Job. Porque Job, hermanos, perdió no solamente, perdió sus pertenencias, perdió su familia, el respeto de su mujer y perdió su salud. Dios lo permitió. Al final de cuentas, hermano, yo quiero decirle que el diablo, se va a escuchar algo feo, ¿verdad? Pero el diablo también le sirve a Dios. ¿Cómo, hermano? Sí, dice la Biblia que entraron los hijos de Dios y ahí también iba el Satanás. Y se presentó y el Señor se puso a platicar con él y le dio permiso. ¿Para qué? Usted ya sabe la historia. Pero dice la Biblia, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. O sea, Dios es el que va a curar la herida de nosotros, cualquiera que ésta sea. Amén. Puede ser que una relación, hermanos, del pasado nos haya dejado heridas. Y cada vez que sucede un enfrentamiento en nuestro hogar, la herida sangra. Y entonces empieza, porque está herido. Pero el Señor quiere vendar esa herida. El Señor es el que hiere, dice. Y sus manos, cuando hablamos de manos, nosotros estamos hablando en sentido figurado, hermanos, y tratando de ubicarnos en lo espiritual, porque dice Efesios 4:11 que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. Y esos 5 ministerios representan la mano de Dios aquí en la tierra. ¿Me están entendiendo? Entonces, Dios es el que permite la herida, pero también dice, sus manos, sus ministros curan. Entonces, Dios nos dio a nosotros, hermanos, una palabra que quiere traer sanidad a nuestras heridas. Mire bien, ¿cuál es la causa muchas veces de que haya heridas en nosotros? A veces esa causa, hermanos, puede ser, hermanos, que sea un castigo, que sea que nos hemos rebelado, porque dice aquí la Biblia en Isaías 1:5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Como cuando dice ¿cómo se llama? La mamá o el papá le dice al niño, oye, ya te soné, ya te di 2. ¿Quieres más? Entonces, hay enfermedades físicas, hay enfermedades del alma, hay enfermedades en nuestra vida, hermanos, que muchas veces la causa ha sido la rebeldía en contra de Dios.
Y las áreas que se dañan, hermano, miren, toda cabeza, dice. Si lo vemos desde el punto de vista bíblico, así, hermano, estrictamente diríamos, toda cabeza, cuando se habla de cabeza, ¿a quién se refiere? A los esposos. Hay muchos varones, hermanos, que han sido dañados, que traen heridas en sus memorias. Hay esposos, hay varones, hay cabezas de hogar que traen heridas en su cabeza, en sus memorias, en sus recuerdos, en su corazón. Yo me acuerdo que cuando nos sentábamos nosotros, hermanos, que se iba la luz en la casa, ahí en Cárdenas, nos sentábamos todos así en la sala, pues teníamos miedo de irnos al cuarto, y se ponía a platicar mi papá, mi mamá, y empezábamos a platicar de cosas del pasado. Y entre esos recuerdos de ese pasado, a veces salían cosas que se había vivido en el pasado y que habían traído una herida. No, pastor, yo soy bien macho, a mí eso no es cierto. Porque esas heridas, hermanos, han afectado a niños que a la larga llegaron a ser esposos y que luego llegaron a ser padres y que como padres también hirieron a sus hijos. Dígame que no. O como dijo el de la película, niéguemelo. ¿Has visto la película? Dice, niégamelo. No, mano. De alguna manera, mire, todos hemos sido heridos y hemos herido a otros también. En la cabeza tiene que ver, mire, toda cabeza está enferma. Porque en nuestros recuerdos, en nuestros pensamientos, hermanos, traemos cosas que no queremos reconocer, que no nos hemos ministrado, no las hemos confesado delante de Dios o de un ministro para que nosotros seamos sanados, hermano. La mayoría de las veces cuando nos presentamos ante un pastor para platicarle nuestra situación y que ore por nosotros, vamos acusando a la otra persona en lugar de reconocer las heridas que yo traigo y de los errores que yo he cometido. ¿Me estoy explicando con eso? Entonces, toda cabeza está enferma, pero dice, y todo corazón. Se dice que la cabeza es el varón y el corazón es la mujer, porque la mujer es sentimental, porque fue sacada de cerca del corazón, la costilla. Entonces, hermanos, dice todo corazón doliente. Hay mujeres que están heridas. ¿Cómo trata a su esposa usted? ¿Cómo trata usted a su esposo? Entonces hay cabezas, pero también hay mujeres que están heridas. Y entonces cuando se encuentran ambos hermanos y se tocan las heridas, porque como se conocen exactamente dónde es que duele, dónde está la herida, entonces ahí golpean cuando están enojados. Y entonces, hermanos, esas áreas donde están enfermos es la cabeza y el corazón. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Pero, ¿cuáles son las evidencias? ¿Cómo lo sabe, pastor, de que eso es así? Bueno, Isaías 1:6 dice, las evidencias, ¿cómo nos damos cuenta que hay gente herida? Dice, desde la planta del pie. ¿Qué tiene que ver la planta del pie, hermano? Su manera de caminar, su manera de comportarse, cómo camina, cómo anda. Está herido, se comporta de una manera errada. Algo le pasó al sonido.
Y luego dice, hasta la cabeza. No, es que se subió. O sea, la evidencia, hermano, de que alguien está herido es su manera de caminar y también su manera de pensar. Analice, cuando usted platica con alguien, usted se da cuenta si aquella persona trae heridas. No, la verdad yo tengo otra mujer, dijo alguien. ¿Y por qué? Sí, es que en la casa no hay cariño, trae heridas. O mujeres que dicen, no, pues yo tengo otro guardadito por ahí. Y no lo platica cualquiera, a sus amigas. ¿Y cómo? Pues es que el hombre me ha maltratado mucho. Dice, su manera de pensar, su manera de tratar a los demás. No hay en él cosas sanas. Entonces son evidencias de que hay heridas, hermano. Y luego de eso, hermano, el asunto es que esa herida puede ir llevando a la persona a involucionar, porque mire, a usted le pasó algo en su infancia y esa herida no se sanó, ¿sí? Y usted involuciona, porque así como hay nivel atrio, nivel santo y nivel santísimo, hay nivel de involución que es antiatrio. Alguien recibe un problema, tiene un problema, hermanos, físico. Entonces, esa herida que se dio, ese problema que se dio en el hogar. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que mire, si no se atiende, se vuelve una hinchazón. ¿Y qué tiene que ver la hinchazón, hermano? Si no se atiende ese problema, que se dio en un nivel, hermanos, no tan profundo, entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve una hinchazón. La persona se empieza a hinchar. ¿Y qué cosa significa la hinchazón? Orgullo. Por eso dice la Biblia, pues, que cuando hay problemas en el matrimonio, hermano, atiéndalo en el momento. No se acueste a dormir sin antes hablar. Porque ¿qué dice la Biblia, hermanos, ahí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, para que la herida, hermano, no se haga más grande. Porque si lo deja al día siguiente, entonces usted ya se hinchó, amanece hinchado. Que me hable ella primero si quiere. Y ella también dice, no, que me hable él, si él fue el que me gritó. Y si entonces, hermano, se vuelve orgullo, entonces dice la Biblia que entonces llega a ser una podrida llaga. Y una podrida llaga, hermanos, tiene que ver, hermanos, con una herida que va hasta el espíritu. Se vuelve amargura. Y esa amargura, hermanos, dice la Biblia que contamina a otros. ¿Cuántos estamos entendiendo lo que estoy diciendo? Si no cura la herida en el momento, se va a hinchar. Se va a volver orgulloso. Va a hallar cabida el diablo. Y le va a empezar a decir, no lo hables. Y no vayas a la iglesia. No, ni siquiera ores. Si te das cuenta que tú estás mal y ella también. Y si esa herida, hermanos, sigue involucionando, llega a ser una podrida llaga. Puede volverse un cáncer, una úlcera. Saben que la gastritis es una involución, hermanos, de una herida en el estómago, que llega a volverse cancerígena por no atenderse a tiempo. Entonces hay gente que trae por dentro, hermanos, un problema y no lo habla. Pero cuando viene a ver, llega el hijo, la hija, hermanos, al hogar, o un hermano, y le empieza a hablar mal de su esposo, de su esposa. No, que esa mujer es esto, es aquello, es
es un diablo, o la mujer del hombre dice, como decía una hermana, no, ese es un Satanás, le decía a su esposo, y ya murió ella, y Satanás ahí anda vivo todavía. Pobrecito, ¿verdad? Porque qué triste y qué lamentable, hermano, que una herida no tengamos la capacidad de atenderla. Entonces necesitamos de parte del Señor ayuda, un proceso de curación, hermano. Y dice que deben estar curadas, no están curadas, no están siendo atendidas. Y luego dice, ni vendadas. Porque ¿para qué vendar una herida? Dígame, hermano William, ¿para qué se venda una herida? Para que no le caiga polvo, para que no se vaya a infectar. Entonces, hermanos, usted cuando ya atendió el problema, ya platicó la situación que le trajo herida, ya no la saque a la luz. ¿Me entiendes? Ni toque el tema, ya se perdonaron. ¿Me estoy explicando, hermano? Si ya se perdonaron, ya no siga tocando el tema. ¿Te acuerdas lo que hiciste la semana pasada? Le quitó la venda, hermano. Pues si ya la habían tratado. Sí, pero es que me sigue doliendo. Ok, no te levantes la costra. Entonces luego dice acá, ni son suavizadas con aceite. Necesitamos urgentemente que el Espíritu Santo, hermanos, venga y suavice las heridas, que ya no duelan, que ya no lastimen. Esto tiene que ver con ser ministrados, hermanos, permitir al Espíritu Santo que nos ministre. Vamos a ir avanzando con ese punto, pero con calma. ¿Qué elementos nos traen sanidad, hermano? ¿Qué elementos nos traen sanidad? Miren, dice la Biblia que las heridas del Señor sanan las nuestras. Es tremendo porque dice la Biblia que para que nosotros seamos ricos, Él murió, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Para que nosotros tengamos vida, Él murió. Amén. Y para que nosotros seamos sanos de las heridas que tenemos o que en la vida nos hacemos, porque hermanos, todos nos hacemos heridas, unos más que otros, sí. ¿No le ha pasado que a veces va caminando y de pronto, un clavo, hermano, y usted trae zapatos? O se dio contra la cama, o se golpeó con un martillo que estaba poniendo un clavo en la pared. Hermano, todos nos herimos, todos tenemos heridas. En algún momento nos caemos y nos herimos. Claro que algunos hermanos caen más que otros. Le decía a una de mis hermanas que tú ya cada rato estás cayendo y como que ya de tanto caer, ya debes aprender a caer, porque ya de tanto caer como que ya hasta caes mal. Pero mire, hermanos, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Bien, tiene que ver con rebeliones entonces, porque la rebelión es la que trae las heridas. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga. Entonces las llagas de Cristo traen curación en las heridas nuestras. Por su llaga fuimos nosotros curados. Otra versión dice, por sus heridas alcanzamos salud, y gracias a sus heridas recibimos la paz. Porque mire, hermanos, cuando sabemos que alguien está sano, ¿cuándo sabemos? Cuando tiene paz. ¿Cuándo tienen paz? Ay, pastores, que si no tenemos paz, hay heridas.
Esta versión nada más la puse ahí para que veamos las. Y con sus moretones fuimos nosotros curados. Así dice esa versión. Vamos adelante. La unción del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces el Espíritu de Dios unge a los ministros para que, hermanos, llevemos buenas noticias. Esto que estoy predicando esta noche es una buena noticia para usted que está aquí, para los que están escuchando por el Facebook. Buenas noticias, porque el Señor, hermanos, ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, que ya no sigan con las heridas. Hay salud para tu herida, hay sanidad para tu herida. Es triste cuando, hermanos, la persona tiene la medicina al alcance y no la ocupa. ¿Qué adjetivo ocuparía usted para una persona que se está desangrando y ahí tiene alcohol, tiene agua oxigenada, tiene curita? Y no me refiero a eso de la iglesia, sino que tiene ahí todo un botiquín. ¿Cómo le llamaría a usted a una persona así? Bueno, no lo diga, no lo diga. Pero nosotros tenemos medicina, tenemos la palabra, hermano, tenemos el Espíritu Santo, tenemos las llagas de Cristo. Entonces, una de las cosas que el Señor dice es que debemos volver al Señor, porque dice, mire, aquí lo puse de manera desglosada, el verso. O sea, 6:1 dice, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado. Él nos ha herido por rebeldes. Pero dice, y nos sanará. Nos ha herido y nos vendará. Entonces, aquí que encuentra usted, ¿cuál sería el medicamento o el doctor que nos va a sanar? El Señor. Volver al Señor. Pero pastor, si aquí estamos, sí, pero resulta, hermano, que hay gente, ¿verdad?, que a veces su cuerpo está aquí, pero su corazón está lejos del Señor. Entonces tenemos que regresar al Señor para que el Señor sane nuestras heridas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Seguro? ¿Qué otra cosa nos sana, hermano? Mire, aquí encuentro 3 cosas. Mateo 4:23 dice, y anduvo él, al través, dice, de toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. La enseñanza, hermano. Y predicando el evangelio del reino. Entonces, la enseñanza nos trae salud, hermano. Cuando dígame nada más levante su mano, no me diga nada. ¿Alguno de ustedes, el Señor le ha hablado en los discipulados? Y dice, yo he aprendido y me ha sanado de algunas cosas. Pregunto. ¿No? Nada más a mí. Ay, bendito. Sí nos ha enseñado. En la enseñanza a veces somos liberados, somos sanados. En la predicación, hermano, cuando el pastor dice, hermano, no lo digo por nadie, lo digo por todos. Porque a veces pensamos, a mí se me hace que el pastor lo está diciendo por mí. Pues sí, pues por usted, porque si no, ¿a quién le estoy predicando? Entonces dice, y predicando el evangelio del reino. El evangelio es buena noticia. La predicación del evangelio, hermanos, trae sanidad. Pero también dice la Biblia que el Señor no solamente enseñaba, predicaba, sino que ministraba, y sanando toda enfermedad y toda flaqueza en el pueblo. A ver, ya estamos terminando. Nada más denme chancecito. Hay que seguir a Jesús, hermano. Hay que oír acerca del reino de Dios. Y otra cosa, mire, a mí me llamó la atención en este verso lo que dice aquí. Aquí en Lucas 9:11 al final dice, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero ¿qué hacían los que necesitaban ser curados, hermano? ¿Qué hacían?
seguían a Jesús. Me van a perdonar los hermanos que me están escuchando por el Facebook, porque hay hermanos que hasta se han enojado porque les dije aquí pues que yo no voy a andarlo buscando. Hermano, está enfermo y quieren que el pastor los vaya a buscar hasta allá. La Biblia dice, ¿está alguno enfermo? Llame. ¿Sí o no? Llame. Si el pastor no es adivino, hermano. Si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Avise, pastor, estoy enfermo. ¿Verdad, hermano? Ah, hermano, me llamaron y yo fui a orar por él. Pero si no me llaman, el pastor no me visita y andan heridos. Ellos solitos se hicieron la herida. Entonces, hermanos, pero dice, a mí me llamó la atención esto porque dice, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Si alguien quiere ser curado, tiene que seguir al Señor. Pero si no sigue al Señor, ¿cómo lo va a curar el Señor? Digo, no sé, hermano Marco. Así es, no, si estoy mal, me regreso. Hay heridas que causa el yugo, hermano. Y en ese punto, la verdad, sí me llama la atención porque, mire, el yugo, dice Isaías 10:27, y en ese día quitará su peso de sobre tu espalda y su yugo de sobre tu cuello. El yugo, hermano, es un instrumento utilizado para unir a dos o más animales, perdonen la palabra animal, de tiro en una yunta con el fin de aprovechar conjuntamente su potencia de arrastre. Porque el Señor, hermano, le unió a usted con una pareja, con la persona que vive. ¿Por qué? Porque juntos tienen más arrastre, hermano. No sé si se entiende la palabra arrastre, pero juntos logran más que solos. Amén. Y eso para eso es el yugo. Para eso es el matrimonio, hermano. Pero cuando la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Imagínense, hermanos, ahorita voy a leerle acá. Los animales que con más frecuencia han sido utilizados para el tiro o arrastre son los vacunos y los equinos, los caballos, los burros y los mulos. Se les pone yugo para que trabajen, porque juntos tienen más potencia. Ahora luego dice acá, tiene la ventaja de que los animales a uncir no requiere de una doma muy avanzada. Bueno, esto no lo voy a leer, vamos acá. El yugo suele lastimar la piel. Los músculos y las vértebras de la zona sobre la que se asiente. Hay yugos, hermanos, que dañan. Tal vez a eso se refería el apóstol Pablo cuando dice, si la mujer tiene un marido que es incrédulo y ella consiente en vivir con él, que siga viviendo. Pero si, hermano, aquella relación no le trae paz, ¿qué dice el apóstol Pablo? A ver, ayúdeme. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Apártese de ella o de él, dice, porque a paz nos llamó el Señor. Ese yugo te está dañando, hermano. Eso está tremendo porque yo ya les comenté, ¿verdad? Yo decía, no, yo con mi esposo ya no quiero nada, yo tengo acá, oh no, eso está tremendo allá. Pero hermano, ese yugo me estaba dañando y me estaba hiriendo por dentro. Y yo decía, ¿qué hago aquí? Hay gente que en un yugo, hermanos, en una relación, le está dañando. No solamente su físico, porque ya está enfermo o enferma, se encuentra todos los días. Su alma en una angustia, porque daña los músculos. ¿Los músculos para qué son, hermano? ¿Alguien me puede decir para qué sirven los músculos? Hoy un doctor decía que si en una operación se daña un músculo, ya no se puede mover ese miembro. Ya no funciona igual.
Entonces, cuando en el hogar, hermanos, se están hiere y hiere, la persona ya no avanza, ya no camina, ese miembro ya no funciona igual que antes. No sé si me explico con esto, pero luego dice, y las vértebras de la zona sobre la que se asienta, daña, hermanos, las vértebras. Y las vértebras en nosotros, ¿qué son, hermanos? La columna vertebral. ¿Y para qué la columna vertebral? Para mantenernos firmes y para poder caminar, hermano. Sostiene todo el cuerpo y dobla si se enferma. Entonces, una persona que el matrimonio no le está trayendo bendición, sino al contrario, es una constante angustia, es una constante, ¿cómo le diré? Aflicción, ya no sale adelante. No estoy diciendo que se divorcie, estoy diciendo nada más para que lleguemos a esto. La unción pudre el yugo, hermano. Dice Isaías 10:27, ya no quiere seguir con heridas, hermano. Ya no quiero. Entonces pídele al Señor que el Espíritu Santo, hermano, venga y pudra el yugo. Y el Espíritu Santo sea el que guíe sus vidas, se pose en ustedes, hermanos, y entonces puedan desarrollarse como cristianos, como hijos de Dios, porque dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. No sé cuántos entendemos esto. Ok, nada más quiero dar unos consejos así rápidamente, ya estamos terminando. Ministrese. Llame ya. A ver. Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame. Deje que ore por usted. Porque hay gente que dice, no oro por mí. Yo me ministro solito. Aquí estoy poniéndome la mano. Señor, te pido. Hermanos, dejemos el orgullo. Acérquese al pastor, quiero hablar con usted. Yo necesito que usted me ministre. Imagínense una ovejita que está herida, levantando la pezuñita para ponerse la pezuña en la cabeza. No sea el pastor el que si usted es oveja, venga con el pastor. Deje que ore por usted. Deje que el Espíritu Santo obre. No quiera hacer las cosas por usted mismo. Déjese sanar, hermano. Ministrese. Santiago 5:14. Ministrese integralmente. Mire cómo dice aquí la Biblia. Y se lo voy a explicar de acuerdo a cómo está en las palabras pues de griegas. Mire, cuando dice y la oración de fe, esa palabra oración, hermano, mire, viene de la palabra euge y dice que tiene que ver con deseo expresado como petición a Dios, pero o en obligación votiva. ¿Qué es obligación votiva? Es un voto. Fíjate, hermano Marcos, lo que voy a decir aquí, porque a veces hay personas que dicen, ¿puede orar usted por mí? Sí, yo puedo orar por usted. Yo puedo orar por el que sea. Pero la pregunta es si aquella persona está comprometida a servirle a Dios siempre. Eso es que haga un voto al Señor. ¿Me estoy explicando? La oración que se hace como un voto. Y Señor, yo te voy a servir toda la vida, pero sáname, Señor. Sáname. La oración de fe, ese tipo de oración, salvará. Es decir, va a ser salvo primeramente, lo va a salvar. Va a perdonar sus pecados y luego de eso lo va a sanar físicamente. Porque la sanidad, hermano, tiene que ver con dos cosas y viene de la palabra sozo. Salvación y sanidad. Perdón de pecados y sanidad del cuerpo o del alma. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor al que estaba en su lecho? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Porque lo llevaron que estaba enfermo. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Hijo,
tus pecados te son perdonados. Y como empezaron a murmurar los demás, ahora le dice, toma tu lecho, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Le dice, toma tu lecho y anda. Lo sanó después, primero lo perdonó y después lo sanó. Entonces, ¿de qué sirve sanar? Que el Señor sane a una persona. ¿Se acuerdan? Mi papá me comentaba una vez que una persona, hermano, de aquí, de Cunduacán, llegaba a las convenciones de Palenque que se hacían en una iglesia. Y ese hombre llegó paralítico. Y todos los días oraban por él, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Como el tercer o cuarto día de la convención que se hizo ahí, hermano, el Señor lo sanó. Y empezó a caminar por todo el tabernáculo. Aquel hombre era una locura, dice. Caminaba y la gente, aleluya, gloria a Dios. Hermano, vino a Cunduacán, se presentó con sus hijos, lo vieron sanos y dijeron los hijos, vamos a hacer fiesta. Hicieron fiesta y luego en la fiesta el papá dijo, pues vamos a celebrar que ya estoy sano, y se empezó a echar su cerveza. Al día siguiente o a los pocos días volvió otra vez a ser el paralítico del cielo. A Dios no le interesa sanar a alguien, hermano. Su cuerpo, si se va a perder, se vaya al infierno. Es mejor, no dice la Biblia, que se pierda la mano de alguien a que se vaya al infierno completo y que se salve, ¿no? Así dice, que si alguien pierde una mano es mejor, pero que se salve. Pero si se va completo al infierno no tiene caso. Entonces, hermano, quiero terminar, porque yo sé que ya tomé bastante tiempo. Nada más quiero leer esto y con esto cerramos. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, miren lo que hizo Ocosías. ¿Qué hizo Ocosías? ¿Alguien lo alcanza a leer? Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultar a Baal-Zebú. ¿Quién es Baal-Zebú? Satanás. Mandó a consultar al diablo, hermano. En lugar de buscar de Dios, se fue con un demonio. Hay gente, hermano, perdóneme, pero hay gente que asiste a los brujos, a los hechiceros, a consultar al diablo. Dice que este hombre se fue y dice que le mandó a preguntar si he de sanar de esta mi enfermedad. Le mandó a preguntar, como le dijera una mujer, una muchacha, en una ocasión, hermanos, en la escuela llevaron la ouija. ¿Qué tiene que hacer un cristiano jugando ouija? Y le preguntó a la ouija, ¿me voy a casar con mi novio? Y el demonio que ocupa ese aparato le dijo que sí, pero al año va a morir. Y al año exactito yo andaba con él. No lo sabíamos, yo ni lo sabía. A los dos nos iba a matar un carro. Nos fuimos en un precipicio, en una camioneta. Y luego que salimos de ahí, venía una camioneta a toda velocidad. Y cuando él quiso correr al otro lado, se resbaló y cayó al suelo. Y la camioneta iba directamente a él, hermano. Yo todavía alcancé a quitarme. Y yo dije, ya lo mató. Gracias a Dios que agarró para otro lado, agarró una desviación la camioneta. Pero cuando regresan de la camioneta, porque de la camioneta se sacó pues de onda, decimos nosotros. Entonces regresa y dice, oye, dice, ¿qué pasó aquí? Yo perdí el camino. Le digo, y ya iba a matar a este amigo. Miren cómo dice la Biblia. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías, Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel? Que vais a consultar a Belzebú, Dios de Ecrón.
Que no hay un Dios todopoderoso, hermano, que tiene que ir a gente que conoce de Dios, ir a un brujo, a un hechicero, a un adivino. Estoy grave, hermano. No, pero es que no. Ya, eso sí ya no. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Por andar consultando lo que no tienes que consultar. No tiene nada que ir a buscar con el diablo. No tiene nada que buscar con hechicería. Si lo sigues buscando, vas a morir. Así le dijeron pues a él, no. Yo no me estoy diciendo que así le dijo otro. Hermano, terminamos con esto. Póngase de pie. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Hermano, Jordán significa humillación. Humíllate. ¿Cómo? Humíllate. Tan loco Eliseo, dijo el Naamán, que yo, el general Naamán, me voy a humillar. Le digo: 7 veces lávate en el Jordán y tu carne se te restaurará y vas a ser sano, vas a ser libre. ¿Qué esperaba Naamán? Miren lo que esperaba Naamán. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, yo pensaba, va a salir el pastor, me va a poner la mano y va a decir: en el nombre de Jesús, sé sano ahora mismo. Y me va a ungir con aceite, y ya después que me unja, Señor, sana a este varón, ten misericordia. Hermano, no. Hoy Dios quiere sanar heridas, pero no de la misma manera de siempre. Hoy dice: humíllate. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Se humilló 7 veces. ¿Me está escuchando? ¿Y qué significa 7 veces? Se humilló completamente. Se humilló completamente. Plenitud tiene que ver con 7. Totalmente se humilló en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y se quedó limpio. Vamos a orar. Vamos a orar por los que están enfermos del alma.